El padre Rodolfo Capalosa es presbítero palotino, actualmente director del Centro de Espiritualidad Palotina, director del Instituto Palotti, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Formación Santo Tomás de Aquino. Unas cuantas cosas más que hacen que sea, sobre todo, lo más importante de todo, que si mártir significa testigo, él es mártir de todos los mártires que nosotros estamos recordando. Es para mí el más importante porque fue uno de ellos. Yo pienso que se puede considerar lo que siempre, este hecho del martirio, de distintos puntos, de distintos niveles, desde un nivel de lo sensorial, de lo sensible, es decir, la sensación que nos quedó a todos o a los que estábamos unidos a ellos, de impotencia, de rabia, de desesperación, pero también luego vino la esperanza, vino la espera de que se los reconozca como mártires. Desde un punto de vista ético o político se puede hablar mucho y se ha hablado mucho y se va a seguir hablando mucho, y nos interesa que si hay alguien que tenga algún tipo de contribución que hacer, de buena fe, con buena voluntad, que la haga, porque es importante aclarar todo lo que haya que aclarar. Y desde un punto de vista que para nosotros es el que realmente más importante, es el punto de vista espiritual, porque por eso estamos en esta comisión hace más de 40 años, recordándolos y pensando que ellos fueron realmente mártires y que dieron su sangre por Cristo. En ese sentido, yo le pedí a Rodolfo que me permitiera leer la última página del diario de Alfie, que para mí es clave, es importantísimo para comprender cómo pensaba este personaje que era Alfie Kelly, que es, digamos, el principal protagonista de esta historia, si bien todos son importantes. Pero Alfie escribió el 1 de julio de 1976, o sea, 3 días antes de la masacre. Muestran con elocuencia cuál era su pensamiento. Dice: he tenido una de las más profundas experiencias en la oración, y mi muerte física será como la de Cristo, un instrumento misterioso. El mismo Espíritu irá a alguno de sus hijos. Pedí para que fuese a Jorge Kelly o Emilio Barletti, para los que me odian, para los que lo recibieron a través de mí, para el florecimiento de las vocaciones, para crear hombres dentro de la sociedad que sean necesarios, lo que él deseó. Me di cuenta entre mis lágrimas, fíjense que ya estaba llorando porque él presentía algo, de que estoy muy apegado a la vida, que mi vida y mi muerte, su entrega, tiene por designio amoroso de Dios mucho valor. En resumen, que entrego mi vida, vivo o muerto, al Señor. Pero que en cuanto pueda, tengo que luchar por conservarla. Esto último indica que él no buscó el martirio, sino que lo aceptó humildemente. Sigue: que seré llamado por el Padre en la hora y modo que Él quiera, y no cuando yo u otros lo quieran. Ahora, justo en este momento, estoy indiferente, me siento feliz de una manera indescriptible. Ojalá que esto sea leído. Servirá para que otros descubran también la riqueza del amor de Cristo y se comprometan con Él y sus hermanos, cuando Él quiera que se lea. No pertenezco ya a mí mismo, porque he descubierto a quien estoy obligado a pertenecer. Gracias, Señor. Ahora le dejo la palabra al padre Capalosa. Va a ser una exposición y luego de la cual, si hay preguntas, él las va a responder, pidiendo que por favor nos ciñamos al tema presente, sin largas disquisiciones. Nada más. Padre. Gracias, doctor Savanti. Yo al doctor Savanti lo conocí antes de conocerlo,
por haberlo escuchado, su relación con Alfie y con Kevin, ¿no? Es decir, tanto el padre Alfie como el padre Kevin tenían por él una gran estima, no solo como profesional, sino como persona y como cristiano, ¿no? Así que, de postulante, yo escuchaba hablar de este famoso doctor Savanti. ¿Quién será el doctor Savanti? Y después lo conocí personalmente. Buenas tardes, gracias a cada una y a cada uno por su presencia, porque, no sé, cuando uno lleva una riqueza quiere compartirla, y la riqueza es haberlos conocido a ellos. Yo, este misterio de por qué yo no estuve esa noche, solo Dios lo sabe. Lo que sí sé es que una de las cosas que Dios quiere es que dé testimonio de lo que vi, de lo que conocí, de lo que oí de ellos, ¿no? Es decir, poder hacerlos presente a ellos en este momento. Gracias a la comisión que ha organizado este encuentro y que trabaja también por la memoria de ellos, gracias a esta casa, a esta universidad nuevita, ¿cómo se dice? Cuando ya es el último hijo llegado, el esperado, el amado, ¿no? Es decir, la última universidad que fue aprobada acá en Argentina, así que los felicito y realmente tiene una casa hermosa. Y bueno, quería y también, así como yo los conocí a ellos desde la vida consagrada, desde una relación pastoral, acá hay gente que los ha conocido de una relación familiar. Está Gastón, hermano de Emilio, Carmen, sobrina de Alfie. ¿Hay otras sobrinas más? No. Bueno, van a llegar sobrinos de Alfie, ¿no? Ellos tienen esta mirada desde lo familiar, desde lo cercano. Yo había pensado... con esto. Viste, la tecnología no es mi fuerte. Al revés. Está bien. No. Había pensado como desarrollo del encuentro, primero, bueno, comentar un poco mi relación con ellos, desde dónde los conozco, por qué los conozco, comentar un poco lo sucedido, quiénes eran, el contexto político, eclesial y social en que se dio el hecho, esta experiencia que como comunidad de vida consagrada estábamos haciendo, porque es una experiencia significativa y creo que tuvo mucho que ver con el derramamiento de sangre. Hechos significativos, las 3 mamás que vivían en aquel momento tuvieron quizás una intervención desde el plano de Dios muy fuerte. ¿Y qué es lo que lo constituye en mártires a ellos, testigos de la fe, y el hoy de la memoria actualizada de ellos, ¿no? Yo, hasta los 15 años, no sabía que existían los palotinos, no los conocía. Yo nací en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, me crié en una parroquia diocesana, era de la Acción Católica, aspirante de la Acción Católica, y en esa parroquia venía los fines de semana y a dirigir el grupo de aspirantes y otras actividades más pastorales, venía a ser pastoral los fines de semana, un seminarista de la Arquidiócesis de Buenos Aires que era Salvador Barbaito. Como todo niño, digamos, todo joven, Salvador era para nosotros como un ideal, ¿no? Es decir, su entrega era muy dinámico, tenía mucha llegada a los chicos, tenía mucha llegada a los jóvenes, la manera en que él llevaba las reuniones, realmente un poco cuando uno de chico va poniendo como personas que van marcando la vida, que son ideales. Transcurrió el tiempo y después Salvador no lo vimos más y yo supe que había dejado el seminario, que había tomado otro camino, pero siempre me quedé con ganas de poder encontrarme con él. En esa parroquia íbamos con mi familia, así que él tenía más la edad más cercana a mi cuñada, a mi hermano. Y estando en tercer año del secundario, yo había tenido mi crisis adolescente y esa semana anterior me había ido de la parroquia, me había peleado con el cura, como buen adolescente. Yo vivía en la parroquia. Mis fines de semana ni me veían en casa. Ese fin de semana anterior, que yo no había ido a la parroquia, estaba tan aburrido que me puse a pintar unas macetas y a pintar unas banquetas que había en casa. Y todos, mi mamá, mi papá, mi abuela, mi vecino, me preguntaban, ¿qué estás haciendo acá? Yo no estaba nunca los fines de semana en casa.
Y a mitad de esa semana, un compañero del colegio, estando esas rondas antes de comenzar las clases en la puerta del colegio, me dice, yo tengo una estampita de tu primera comunión. Si no nos conocíamos, apenas nos habíamos visto ahí en clase, ¿no? Digo, usted me está cargando. Y él, no, dice, vos tomaste la comunión en la parroquia Natividad de María Santísima en tal fecha. Digo, ¿cómo una estampita de mi primera comunión llegó a tus manos si nosotros no tenemos ningún vínculo, ni sé dónde viven? Un amigo mío me prestó un libro y adentro de ese libro estaba una estampita. Ese amigo era Salvador Barbaito. Digo, mira, yo siempre tuve tantas ganas de reencontrarme con él porque para mí fue muy significativo en mi vida. Si querés, esta semana marcamos el encuentro y nos encontramos con él. Perfecto. A los 2 días me reencuentro con Salvador. Me pregunta, che, ¿qué tal la Natividad? ¿Qué tal la parroquia? Digo, mira, yo ya me peleé, no voy más. Dice, venite a Belgrano. Dice, yo conocí unos curas muy abiertos, son palotinos. Dice, yo estoy haciendo el profesorado en filosofía y pedagogía y tuve que ir a hacer las prácticas al Colegio Betania, que está a una cuadra. Y ahí me conecté con estos curas que son macanudos y estamos formando un grupo juvenil. Venite que te va a gustar. Y me hizo el planito para llegar de Barracas hasta Belgrano. Todavía hasta el día de hoy conservo ese planito. Me bajo ahí con el 76 a una cuadra de la parroquia. Ya el barrio era diferente a Barracas. Barracas es un barrio más popular, más con kiosco en la esquina, conocíamos a la panadera. Belgrano era un barrio más residencial, más de casas europeas. Ya. Llego a la parroquia, la misma construcción, toco el timbre, sale un señor, digo, mire, yo estoy buscando solo. Dice, yo soy el padre Jimmy. Era la primera vez que yo veía un cura no vestido de cura. Entonces yo pensé, ¿no serán protestantes estos? ¿Dónde me estoy metiendo, no? Con mi mentalidad. Dice, no, Salvador fue con el auto de la parroquia a buscar unas cosas para la kermés. Le prestan el auto de la parroquia, pensé yo. Bueno, ahí volvió Salvador y me empezó a presentar la gente del Ateneo, que era el grupo juvenil que le estaba formando, otra gente, y descubrí una manera de iglesia que yo no conocía. Una iglesia mucho más familiar, participada. Ojo, yo le debo a la Acción Católica mi formación. Yo cuando estudié teología me di cuenta de todo lo que había aprendido. Le debo a mi parroquia de origen haber crecido en la fe. Le debo mucho a mis sacerdotes de esa parroquia, pero era un estilo diferente, ¿no? Yo fue a descubrir un estilo de una iglesia más familiar, donde los laicos tenían participación, y me enamoré de ese estilo de iglesia. Y yo digo, ahí descubrí a Palotti, y ahí descubrí que era ser palotino. Empezamos a organizar campamentos, y los primeros campamentos los hicimos aquí en Areco, en La Porteña, porque Nora Guiralde nos prestaba un sector de La Porteña para que nosotros hiciéramos los campamentos. No sé cómo Salvador se había conectado con Nora Guiralde, pero nos presentaba ahí. Y en el primero o segundo campamento, el domingo, nos vino a celebrar misa Alfi, que era el párroco de acá de San Patricio. Me deslumbró, es decir, su predicación, su cercanía, su profundidad, realmente me impactó como sacerdote. Tal es así que al segundo campamento le pedí si él no quería ser mi director espiritual. Nosotros en la Acción Católica tenemos muy marcado el tema del director espiritual. Y él me dijo, sí, pero mira, yo estoy en Areco, estás en Buenos Aires, yo voy a Buenos Aires, quizá podemos marcar un encuentro cuando yo voy allá, pero aceptó. Tuve que venir una sola vez a Areco porque después lo hicieron párroco de San Patricio en Belgrano y ahí comencé a hacer un proceso de acompañamiento espiritual con Alfi. Estamos hablando de que yo tenía 15 años, 15, 16 años. Él me acompañó hasta los 20 años que decidí entrar, que fue en marzo del 76 y hasta lo sucedió en el 76, ¿no? Y fue una experiencia de un acompañamiento espiritual de alguien que me respetó en mi proceso, que yo tenía una experiencia más de un acompañamiento mucho más dirigista, si se quiere, mucho más. Alfi era la persona que te enseñaba a rezar, a discernir la voluntad de Dios, que te enseñaba a ver cuáles eran los caminos de Dios para vos, de una libertad y de permitirme un proceso de maduración en la fe muy intenso, ¿no? Y me acuerdo, como si fuera hoy, habrá sido febrero, por ahí, enero, febrero, fui a charlar con él, fui a su habitación, me senté en el sillón que él tenía ahí, él venía caminando de atrás, me puso la mano en el hombro y me dice, ¿y gordo para cuándo? Esa pregunta fue clave.
Era evidente que yo tenía que ser cura. Es decir, no quedaba lugar a duda, ¿no? Y me acuerdo que le dije, bueno, es evidente, pero déjame pensar si iba a ser palotino, porque yo a esta altura ya me había relacionado por él, también con los jesuitas, porque él me había mandado a hacer un encuentro con los jesuitas, con otras congregaciones. Yo vi que Alfie se quedó medio, ¿no? Porque digo, yo quiero pensarlo bien. Y me tomé tiempo para pensar si iba a ser palotino, me tomé una semana. Y realmente opté por los palotinos por ese modelo de iglesia, ¿no? Ese modelo de vivir la fe, ese modelo de vida familiar, esa participación de los laicos, que a mí me había cautivado y sentí como que Dios me llamaba a entregar la vida también a eso, ¿no? Y ahí fui a hablar con él de vuelta, le dije, no, voy a ser palotino, se puso contento, ahí me mandó a hablar con Alfredo Liden y entré en la comunidad. Me quedé a dormir algunas noches, yo ya venía compartiendo con ellos almuerzos, cenas, estaba con ellos, hasta que el 17, la fiesta de San Patricio, entré oficialmente al postulantado, el 17 de marzo del 76, esto ocurrió en julio. Así que conviví esos meses intensamente con ellos, ¿no? Ese es el lugar desde el cual yo quería como que decirles de dónde hablo, ¿no? Es decir, de conocerlo profundamente a Alfie, conocer muy amigo de Salvador, ahí lo conocí a Emilio. Alfredo Lin era una persona que siempre nos había impactado por su bondad, por su paz, ¿no? Y Pedro era la persona a la cual respetábamos por su autoridad moral, digamos, ¿no? Lo sucedido, yo no sé si todo el mundo lo sabe, hay que comentarlo, cómo fueron los hechos. Ese sábado a la tarde, estoy refiriendo al sábado 3 de julio, todo el sábado, todo el día, el sábado fue un sábado normal, nosotros con Salvador habíamos estado haciendo un encuentro entre jóvenes, entre el Ateneo y jóvenes del colegio donde trabajábamos, preparando un campamento a Bariloche, los padres estaban cada uno en sus cosas, estuvimos trabajando, limpiamos la casa a la tarde y a las 5 de la tarde, como era costumbre, el té. Nos habían traído facturas, así que comimos unas facturas, nos duchamos, fuimos a misa. Yo nunca, hasta ese momento, había motivado una salida el sábado a la noche. Porque como estábamos haciendo una experiencia de trabajo laboral, de estudio, trabajo pastoral, yo llegaba el sábado y caía a dormir. Y cada vez que Salvador decía, ¿por qué no vamos a visitar esta familia? ¿Por qué no hacemos esta reunión? Yo decía, ay no, por favor, pero ese fin de semana yo organicé la ida al cine. No sé por qué, pero yo organicé la ida al cine. Los padres no podían venir, Pedro tenía un casamiento en la iglesia Santo Domingo, y Alfie se iba a quedar a hacer el casamiento, que posiblemente lo hacía Alfredo, pero si no venía el organista lo hacía Alfie, Alfredo tocaba el órgano, así que estaban comprometidos. Jorge y Miguel estaban todo ese fin de semana acompañando un retiro de chicas del Colegio Santa Brígida, donde trabajaban, en el Colegio Santa Unión, que está al lado, ahí en Plaza Irlanda. Y Emilio, Salvador y yo quedamos en ir al cine. Emilio se fue al centro, tenía un compromiso, Salvador y yo nos quedamos a la misa, Salvador, Alfredo Liden y Alfie Kelly cenamos juntos, y ahí fue cuando Alfie comentó que estaba circulando una carta de gente ligada al colegio donde lo acusaban de comunista. Y en un momento deslizó que podía llegar a perder la vida. Pero después seguimos hablando de otra cosa, haciendo bromas. Esa tarde yo también noté algo extraño que nunca había visto. Estando en la sacristía, se acercó Alfredo Liden y se puso a hablar con Alfie en inglés, cosa que nunca hacían delante nuestro, que no hablábamos inglés. Como que había algo que querían hablar entre ellos, pero bueno, ahí pasó. Otro hecho que a mí me había llamado poderosamente la atención, Alfie y Salvador eran personalidades así muy extrovertidas, muy sanguíneas, muy espontáneas. Salvador y Alfie esa semana tenían como una paz muy grande, una tranquilidad así. Eso me impactó, porque yo lo pensé antes que sucediera esto, ¿no? Y me impactó mucho el viernes a la noche. Alfie era un hombre de mucha oración, pero ese viernes, durante mucho tiempo, yo diría horas, estuvo en el oratorio. Nosotros queríamos cenar y dijimos, este no sale nunca. Nos llamó poderosamente la atención ese momento de oración, ¿no? El miércoles anterior también
llegamos juntos, yo venía del profesorado, creo, él venía no sé de dónde. Llegamos junto a la casa, en un momento se le cayó el rosario, nos pusimos a hablar sobre el tema del rosario. Y él en un momento me comentó, incluso me gustó la confianza, toda la problemática se estaba viviendo en el colegio tenía una problemática de división entre ellos, había grupos de poder, había que poner en orden la economía. Alfie lo habían designado hace poco medio como el interventor del colegio, tenía que asumir el colegio para poner un poco de orden en el colegio. Y él me decía de su esfuerzo por amar y por perdonar a aquellos que estaban haciendo daño, ¿no? Y a mí me pareció maravilloso, es decir, esto de un hombre que desde Dios quería afrontar una situación amando y perdonando. Inclusive más, me dijo, yo lo admiro a Alfredo, ¿no? Alfredo tiene esa espontaneidad para perdonar y para amar. Y eso también me impactó, ¿no? Su humildad de reconocer en un hermano sacerdote esta disposición al perdón, lo cual en Alfredo era muy, muy fuerte, ¿no? Eso me quedó grabado. Y bueno, después esa confidencia a la noche, si yo pierdo la vida se van a arrepentir, ¿no? Tal es así que cuando salimos para el cine con Salvador salió cantando una de las canciones que habíamos cantado en la misa, ¿no? Cuando ya no haya guerra, no haya odio, cuando ya no haya rencor, ¿no? Y en un momento le digo, che, a mí me parece, nosotros le decíamos el cabezón a Alfie, a mí me parece que el cabezón está exagerando. Digo, ¿cómo lo van a matar porque alguien le dice que es comunista? Tanta gente le dicen que es comunista, ¿viste? Bueno, fuimos al cine, llegamos y nos encontramos con Emilio y nos encontramos con un chico que era mi ahijado de confirmación, que iba al colegio donde trabajábamos con Salvador, un chico que tenía a sus papás en Estados Unidos, él estaba con un hermano mayor, estaba medio solito. Entonces, cada vez que íbamos al cine, íbamos a un lugar, lo invitábamos, ¿no? Para darle contención, y vivía ahí cerquita del centro. Nos encontramos los cuatro y cuando vamos a sacar las entradas ya había empezado la película. Dijimos, nos quedamos hasta la otra función, que en aquel momento se llamaba la trasnoche. Fuimos a tomar un café, estuvimos mirando fotos de campamentos anteriores, conversando con Salvador, con Emilio, con este ahijado mío. Y a la hora de la película fuimos. Cuando estaba terminando la película, yo miré la hora, era la 1:20. Dije, se hizo tardísimo. Y yo ese domingo tenía que ir a la casa de mis padres, que vivían relativamente cerca del cine, ahí en Barracas. Y ahí pensé, en lugar de volver hasta Belgrano, que no hay subte, dormir unas horas y mañana volver para este lado, me voy directamente a la casa de mis padres. Nunca lo hacía. Si yo no tenía las llaves, no podía ir. Porque mis padres vivían en una casa reciclada, era una casa grande que se habían hecho 2 departamentos, 2 casitas chicas y tipo propiedad horizontal. El dueño vivía en el departamento de adelante y mis padres vivían en el departamento de atrás. A las 10 de la noche puntualmente el dueño cerraba la puerta de calle y todavía no había timbre que sonara en el fondo. Así que yo no iba a ir a las 2 de la mañana a tocarle timbre. Esa tarde, cuando estábamos limpiando la casa, yo vi las 2 llaves, la de la puerta que entraba al corredor y la del departamento de mis padres, ahí en la mesita de luz. Dije, esta se va a perder. Mejor la junto con todas mis llaves. Y las junté con mi llavero. Por eso las tenía. Si no las tenía, yo no podía ir. Lo otro era que no le había dicho nada a Alfie, que era nuestro formador. Pero como con Alfie estábamos viendo ser maduro en el discernimiento, yo hice mi discernimiento y me decidí a ir. Pero hay una tercera objeción. Salvador y Emilio me iban a cargar. Yo era el último que había entrado. Y dicho y hecho, cuando le digo, mira, me conviene ir a la casa de mis viejos, no era costumbre. ¿Cuándo vas a cortar el cordón umbilical? Dejate de joder, tenés mamitis, volvé con nosotros, mañana te vas. Pero yo me mantuve en mi decisión. Y Salvador dijo, bueno, antes de despedirnos vamos a tomar un café. Fuimos a tomar un café y en el Obelisco mi ahijado se fue caminando a su casa, Salvador y Emilio deben haber ido a tomar un colectivo a Chacarita, supongo, y yo me tomé un colectivo hasta la casa de mis padres. Había algo que me decía, vos tenés que volver, vos tenés que volver. Quizás tenía cola de paja, como se dicen, porque no le había avisado nada a Alfie, está bien, está mal, tendré mamitis, no tendré mamitis, venía, pero había algo que me impulsaba a volver. Tal es así que me bajo una parada antes, de distraído que venía. Bajé y dije, no, volver a esta hora es una locura, me voy. Cuando mis padres me escucharon entrar, se asombraron, ¿no? ¿Qué está haciendo este acá? Bueno, les expliqué, me fui a dormir. A la mañana me levanto y cuando me estoy duchando me avisan de que me llama por teléfono un muchacho que era de la parroquia, pero también trabajaba en el colegio donde trabajábamos con Salvador, San Marón, que quería hablar conmigo. Le
Digo, ¿y este cómo sabe que yo estoy acá? Digo, que me llame dentro de media hora, yo me voy a bañar, me voy a afeitar. A los 5 minutos me vuelvo a llamar a otra persona y digo, no, acá pasa algo. Así que cuando me vuelve a llamar, fui, atendí, y ahí me dice, mira, pasó algo muy duro, dice, hubo violencia en San Patricio, hubo tiros. Yo me imaginé que un loco había entrado en la misa de 8 y había disparado. Digo, pero pasó algo, y si hay muertos. Muertos, dice. Digo, pero yo los conozco, sí, vos los conocés bien. Yo digo, qué raro, porque en la misa de 8 yo no conozco a casi nadie. Decime los nombres. Bueno, vos sentate, y ahí me dice los nombres de los 5, ¿no? Una cosa muy. Bueno, yo me quedé paralizado, ¿no? Dice, pero no vengas porque está todo cercado por la policía, no te van a dejar entrar. Quédate ahí en tu casa. ¿Qué me voy a quedar en mi casa? Yo no me podía quedar en mi casa. Me fui a buscar un cura amigo que estaba cerca de ahí para que me acompañara y ni pensé que le estaba celebrando la misa. Le dije al sacristán, mira, cuando termine, no, dice, ella sabe lo que pasó, cuando termine que se venga, que yo me voy para allá, digo, que sea lo que Dios quiera. Yo pensé, no me dejan entrar y yo me muero, yo quiero estar ahí. Pero dije, vamos a hacer otra cosa. Yo dije, vamos a avisarle a Monseñor Liden, pero dije, él ya sabe. Entonces tomé un taxi y fui a la otra parroquia que nosotros tenemos en la capital para ver bien qué estaba pasando. Y cuando entro a la parroquia de Santa Isabel de Hungría, escucho que el párroco, que era Juancho, le estaba comentando a un grupo de gente en el salón de al lado lo sucedido, y cuando yo escucho coincidía con lo que a mí me habían dicho, ¿no? Estando ahí, me localizan y me dicen que hay que avisarle a la familia de Salvador, que el único que sabía dónde vivía Salvador era yo. Así que me acompañó un sacerdote, un compañero seminarista que estaba ahí, y fuimos a avisarle a la familia de Salvador. Cuando yo de los nervios no me acordaba el departamento, toqué al portero, toqué varios, digo, ábranme que tengo alguna mala noticia a la familia Barbeito, por favor, ábranme. Bueno, me abrieron, y cuando estoy llegando al departamento, sale la mamá de Salvador, y cuando me ve a mí con un sacerdote y no ve al hijo, dice, ¿qué le pasó a mi hijo? Yo anoche lo soñé. Y ella había soñado la noche anterior que estaban los dos, el hijo y ella, en un lugar de mucha paz, ¿no? Casi como el cielo, decía ella, ¿no? Era una luminosidad, una paz, y había unas flores muy lindas, y yo saqué una flor, y él me retó, mamá, no podés sacar flores. Dice, pero son tan lindas estas flores, y eso le quedó grabado esa noche a ella, ¿no? Y ahí, bueno, hubo que darle la noticia del asesinato de su hijo, ¿no? Ahí llega una familia, la familia Díaz, que era muy amigo también de la familia Salvador, Griselda Díaz, la mamá Nora Díaz, diciendo que mi mamá estaba muy preocupada porque había escuchado la noticia por la radio, sabía que yo iba para ahí. Yo no le había dicho nada a mi mamá, le había dicho que había muerto el padre Pedro, que era el mayor, para no asustarla. Pues. Entonces también estaba muy preocupada, ¿qué había pasado? Bueno, ahí fui a tranquilizar a mi mamá. Mi hermano me había salido a buscar a Santa Isabel, dimos una cuanta vuelta, llegué como a las 6 de la tarde cuando ya habían retirado los cuerpos, ¿no? ¿Qué pasó esa noche? Vivía en las proximidades de la parroquia, en diagonal a la parroquia, el hijo de un alto militar que era el interventor en la provincia de Neuquén. Cuando el hijo llega esa noche, el padre estaba en Neuquén, ve un coche con gente armada, un Peugeot con gente armada, con armas largas, parado frente a la parroquia, de la vereda de enfrente. Y ve que el custodio, que siempre está en la puerta de su casa, no estaba. Temiendo un atentado contra su casa, va a la comisaría, hace la denuncia, al comienzo no se la quieren tomar, pero cuando se identifica como el hijo del gobernador, cambian y se ofrecen a acompañarlo. Dice, no, yo voy solo, pero ustedes tomen cuenta de la situación. Cuando él está llegando a su casa, ve que enfrente están jóvenes de la parroquia, amigo de él. Este muchacho era de la parroquia, era del grupo de la parroquia. Jóvenes de la parroquia, entre ellos el hermano del padre Mariano Pinasco, ¿no? Luis y otros de la parroquia. Están jugando a las cartas en un sábado de la noche, un sábado de mucho frío, y lo hacen entrar al custodio, lo habían hecho entrar al custodio porque querían darle un café. Entonces ahí él se explica la situación, bueno, el custodio está acá adentro, pero les comenta del coche con gente armada, ellos miran desde el lugar y ven cómo viene un auto de la policía, dialoga con la gente armada, va a la esquina y le da la orden al policía de no intervenir. Zona liberada, van a reventar unos zurdos, si vos te metés te revientan a vos también. Ellos, por supuesto, eran jóvenes,
sienten cierto temor, nunca pensaron en un atentado a los padres, jamás, pero vieron que se bajaron del auto en dirección a la parroquia, pero pensaron que iban a subir a los techos, qué sé yo, esas ideas que uno se hace, incluso había una casa ahí media extraña en la manzana, bueno, se van a dormir y al día siguiente, cuando se enteran de lo sucedido, ellos mismos prestan declaración, ¿no? Esa declaración se la toma, se entrega sin los nombres de ellos para protegerlos, pero sí al nuncio y al cardenal. Las leyendas, ellos esperaron que llegara Emilio y Salvador. Incluso yo pienso que o entraron con Emilio y Salvador, nosotros entramos por la puertita del costado, o apenas entraron, los agarraron, porque tanto Emilio como Salvador mueren con su ropa de abrigo, ¿no? Salvador tenía esta costumbre, abría la puerta y si estaba la estufa prendida, antes de cerrar la puerta se sacaba el abrigo. Alfie estaba por irse a dormir y Alfredo estaba con su ropa, con su pijama. Pedro parecería como que recién había llegado de la fiesta de casamiento porque supuestamente estaba tomando un té en la cocina. Los juntan los 5 en la sala de comunidad y los ametrallan con diferentes armas porque después se encuentran armas de diferentes calibres, ¿no? Y dejan escrito 3 frases, ¿no? Por los camaradas muertos en Coordinación Federal. El viernes 2 había habido un atentado de los montoneros en Coordinación Federal donde murieron civiles y policías. Por pervertir la mente de los jóvenes y todos MCTM, como quisieran decir, todos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Parecería decir que quisieron decir eso. Al día siguiente llega Rolando Sabino, que tenía 16 años, para preparar las cosas de la misa, como lo solía hacer. Rolando había estado con Pedro en el casamiento, en la ceremonia el día anterior. Pedro le había dado a Rolando el ritual, llévalo, dice, mañana cuando venís a misa me lo traes. También dice, me aseguro de que vengas a misa. Llega Rolando y ve que están las puertas cerradas del templo, cosa que no solía pasar. Es decir, Alfredo, que celebraba la primera misa, iba muy temprano y se ponía a rezar siempre frente a la imagen del Sagrado Corazón. Espera un rato, no pasa nada, toca el timbre, no abren, se mete por una ventanita, porque a San Patricio entraba cualquiera por cualquier lado, era una casa abierta. En la planta baja no pasa nada, saca las llaves, abre el templo, prepara las cosas para la misa y los curas no llegan. Vuelve a entrar, sube y se encuentra con el cuadro de derramamiento de sangre, ¿no? Y él dice, yo vi una película, es decir, yo estaba en otro lado, esto no es real. Entonces baja y se lo cuenta a una catequista y ahí dice, no, esto es real. Vuelve a subir, confirma que es real y va corriendo a la policía a hacer la denuncia, ¿no? La policía llega, hace todo un espectáculo, rompe un vidrio, bueno, un montón de cosas, y la gente ahí afuera esperando, ¿no? Los testimonios que nosotros tenemos es de una montonera que está en la Escuela de Mecánica de la Armada, que está a pocas cuadras de ahí, en Libertador, relativamente, unas 50 cuadras, 40 cuadras de ahí, que dice que esa noche llega el capitán Pernía y se jacta de haber matado a unos curas. Y está el testimonio de un suboficial que dice que otro suboficial le comentó que esa noche estuvo de custodio ahí en la puerta, suboficial también de la Escuela de Mecánica de la Armada. En el año, era la época del gobierno de Menem, yo creo que el año 90 puede haber sido, no sé. Sí, no, yo ya era regional, tuvo que haber sido después del 96. Me vino a ver una periodista que era muy conocida en aquella época, yo no me acuerdo el nombre. Yo no sé si ustedes se acuerdan, los que somos mayorcitos y peinamos canas, un programa antes del golpe que se llamaba Cosa Juzgada, era un programa político, y querían reiniciar el programa y el caso que querían presentar era el del 4 de julio. Me pidieron 2 cosas, que diera un testimonio para ser leído y que revisara el guión. Yo revisé el guión, corregí algunas cosas que no me parecieron, no apareció más. Entonces yo la llamo y digo, che, mira, yo tengo el guión acá. Dice, no, mira, yo voy a ir a verte. Me viene a ver y dice que habían decidido no reiniciar este programa porque todavía estos oficiales de la Escuela de Mecánica Armada tenían mucho poder y recibieron amenazas. Estamos hablando del 96, 97, 98, más de eso no.
Esos fueron los hechos que nosotros tuvimos, ¿no? Después me gustaría dejar tiempo para que puedan hacer preguntas, porque me parece que es lo más importante. ¿Quiénes eran? Pedro Dufaux nació en 1908, en argentino, así que tenía 68 años. Sacerdote, fue el anterior párroco de San Patricio y fue el fundador del colegio San Vicente Palotti, que está ahí. Él funda ese colegio pensando que en la zona había muchas mujeres que prestaban un servicio doméstico a familias y no tenían dónde dejar sus hijos, para darle contención y para que sus hijos pudieran encontrar un lugar de estudio, de cobijo. Fue un hombre con mucha sensibilidad social y muy de trabajar en lo secreto, digamos. Alfredo Liden nació en 1919, argentino, tenía 57 años, sacerdote, y era el delegado provincial, digamos, el delegado del superior provincial que estaba en Irlanda. Para los que no conocen el lenguaje de la vida consagrada, generalmente las congregaciones religiosas, acá están algunas congregaciones, solemos tener jurisdicciones, hay un consejo general que es nuestra autoridad, pero jurisdicciones que llamamos provincias, regiones, inspectorías, donde hay un superior que colabora con el superior general en la animación de la comunidad. Los 5 que murieron eran de la provincia irlandesa, el provincial está en Irlanda, y había un delegado en Argentina que era el padre Alfredo Liden, el superior argentina de la delegatura de la provincia irlandesa. Alfie Kelly nació en 1933, está bien la fecha de nacimiento, ¿no? Porque vos sabés que se han publicado diferentes artículos. Yo tomé el primero que escribió Kevin y el que está en la foto primera, ¿no? Tenía 43 años, sacerdote, párroco, era nuestro formador, era, como yo dije, el responsable del colegio en ese momento, que estaba en una situación de problemas, director de un seminario de catequesis en la Arquidiócesis de Buenos Aires en aquel momento y se dedicaba mucho al acompañamiento espiritual. Salvador Albaito nació en 1946 en Pontevedra, era el único extranjero, pero vino muy chiquito a la Argentina, y por eso era nacionalizado argentino, tenía ciudadanía argentina, tenía 29 años y él había hecho su primera consagración. Generalmente en la vida consagrada, después del noviciado, hacemos una primera consagración temporal por 1 año, 2 años, hasta que llegamos a la consagración perpetua. Él había hecho su primera consagración temporal. Y era rector del Instituto San Marón. Emilio Barletti nació en 1952, ¿está bien? Argentino, de esta tierra de Areco, tenía 23 años, él era postulante. Yo vine con un postulante ahí, con Nelson, estaba haciendo esa primera etapa, los 2 éramos postulantes, Emilio y yo y Miguel, éramos los 3 postulantes. Estudiaba en la Facultad de San Miguel de los Jesuitas y trabajaba como catequista también en los colegios. Pedro Dufaux era el hombre de la entrega silenciosa, delicado en su sacerdocio, el hombre que preparaba las homilías con mucha dedicación, valientes. Últimamente hemos rescatado homilías de Pedro que aparentemente parecía una persona más conservadora, más tradicionalista, pero donde él habla muy claro de una iglesia profética, ¿no? Alfredo Liden era un hombre que transmitía una paz sobrenatural. Esta fue la expresión de un sacerdote de Brasil que a mí me quedó grabada porque esto lo define, ¿no? Este hombre que el contacto con él era un contacto con un hombre de paz, ¿no? Un hombre que transmitía paz y transmitía bondad, ¿no? Hombre de unidad, hombre sensible, delicado, hombre que siempre buscaba la unidad, la reconciliación, con fama de santidad en su tiempo. Muchos decían, Alfredo es un santo, ¿no? Alfredo es un santo. Alfie Kelly, un apasionado de Dios. Así como era apasionado en su temperamento, su pasión era Dios. Y discernir la voluntad de Dios, ser fiel. Por eso, hombre de oración, de discernimiento, de buscar siempre qué era lo que Dios pedía y de acompañar a otros en ese discernimiento, ¿no? Apóstol y catequista incansable, un gran predicador que bendecía siempre, que no era natural. Él trabajó mucho para ser un gran predicador, es decir, lo cual le da mucho mérito, ¿no? Pero yo me acuerdo que a veces iba a misa en la mañana en algún lugar y a la tarde me iba a la sacristía solo a escuchar la homilía de Alfie, ¿no? Porque era una homilía que te enriquecía. Un hombre libre, que tenía que decir lo que tenía que decir y trataba de decirlo con libertad y con caridad. Salvador, apasionado por llevar el evangelio a los jóvenes, ¿no? Él decía, yo necesito el sacerdocio para atender a los jóvenes, porque muchas veces vienen a charlar,
y yo quiero darles el sacramento del perdón, ¿no? Apasionado por un mundo y una mirada comunitaria de la vida, ¿no? Él generaba espacios de comunidad, ¿no? En una época donde todos soñábamos vivir en comunidad, ¿no? En el Ateneo soñábamos un día vivir todos juntos como una gran cooperativa social, ayudando a los más necesitados. Era el sueño de la vida comunitaria, el sueño de sociedades que compartieran sus bienes, que pusieran sus bienes en común. Estamos hablando de la década del 70, esa utopía de una sociedad igualitaria y fundada en la justicia. Una mirada comunitaria. Y Emilio Barletti, sensible ante los más pobres, ¿no? La ñata siempre contaba que no había pullover que le dudara, ¿no? Porque en cuanto le tejía un pullover, él ya lo compartía con algún necesitado, ¿no? Buscador de la justicia y de la transformación social, ¿no? Con esa fibra de compromiso social muy fuerte. Pero fundamentalmente eran discípulos de Jesús, consagrados y palotinos. Y esto yo lo quiero decir porque vamos a un poco ubicarnos. ¿Quién fue San Vicente Palotti? Porque esto les dio identidad. Ellos eran apasionados por Palotti y por lo palotino, ¿no? Palotti fue un sacerdote que vivió ahí entre 1795 y 1850, un hombre muy apostólico y un hombre de oración. Pero fundamentalmente, para no perder más tiempo, San Vicente Palotti funda lo que hoy llamamos la Unión del Apostolado Católico en 1835. Y en esa unión él sienta laicos y clérigos y mujeres consagradas, pensando en una pía unión donde todos participemos de la misma manera. Es hoy en día que se habla de iglesia sinodal, iglesia donde el laico tiene lugar, en aquel tiempo fue una voz profética. Fíjense en ustedes que recién en 1930, la Acción Católica, que fue el gran movimiento de laicos, comienza a hablar del apostolado de los laicos como participación en el apostolado jerárquico. Se decía, el laico es el brazo extendido de la jerarquía en las cuestiones temporales, pero esto de que el laico fuera un apóstol por derecho propio, él decía, el mandamiento de Dios es el mandamiento del amor. Y amar es buscar el bien del otro como mi propio bien. Yo no busco el bien del otro, sino le transmito la fe. Y por eso ser evangelizador, ser apóstol, no es fruto del orden sagrado, de ser sacerdote, de ser religiosa, de ser obispo. Es fruto del mandamiento del amor, ¿no? El bautismo nos unió a Cristo, que es apóstol. Entonces, es el bautismo nuestro inicio de vida apostólica, ¿no? Y por eso él funda esta Unión de Apostolado Católico y dentro de ella la Sociedad del Apostolado Católico, Padres y Hermanos Palotinos, a las cuales pertenecían ellos 5. Y esta comunidad palotina tiene como carisma, desde la comunión con Cristo apóstol, promover y despertar la vocación apostólica de todo el pueblo de Dios. Anunciar, formar, acompañar en la misión evangelizadora y esta universalidad del llamado de la misión. Todos somos convocados a anunciar a Jesús en todos los lugares, ¿no? Y nos deja María, Reina de los Apóstoles, decía, la Virgen no recibió el orden sagrado. Y sin embargo no solo es apóstol, es la Reina de los Apóstoles, ¿no? Y en esa imagen de Pentecostés donde no están solo los apóstoles, están las mujeres, está María, están los parientes de Jesús. Los palotinos llegan acá a Argentina, en 1885 llega el primer palotino, el padre Whitney, que viene hace una visita en Montevideo, Uruguay, en Valleveneto, Río Grande do Sul, Brasil, y Mercedes, Argentina. ¿Y a qué viene? Viene a hacer una colecta argentina, porque los de habla inglesa de Argentina tenían más dinero de lo que estaban en Inglaterra en aquel momento. Argentina era más rica. Y querían abrir una casa de formación en Londres. Y él vino a buscar plata para abrir esa casa de formación en Londres. Cuando está acá es que le piden un colegio y atención espiritual para los de habla inglesa de toda la Ruta 41, donde estaban las comunidades irlandesas, inglesas. Por eso al año siguiente se hacen las 3 fundaciones, 1886. En junio en Montevideo, en julio en Valleveneto y en agosto en Mercedes. Esa fue la llegada de los palotinos. Mercedes, 1886. En 1909, esta Sociedad del Apostolado Católico se organiza en provincia, como decía. Y Argentina pasa a pertenecer a la provincia de habla inglesa. En 1925 llega el primer palotino de la provincia de la Santísima Trinidad, con sede en Limburgo, en Alemania,
llega a Buenos Aires para atender a los católicos de habla alemana. Entonces se atiende a los católicos de habla inglesa y a los católicos de habla alemana. En 1926, la sede de la provincia de habla inglesa, que estaba en Mercedes, se traslada a Londres, luego a Dublín, y Argentina queda como una delegación de esa provincia, 1926. 1934 se crea la delegación argentino-chilena de la provincia alemana, la provincia de Santísima Trinidad, que después va a ser una delegación argentina en 1938. Y por eso en Argentina quedan estas dos delegaciones de la provincia irlandesa y de la provincia alemana, pero como miembros de una sola comunidad, que es la Sociedad del Apostolado Católico. Por eso yo cuando escucho palotinos alemanes, palotinos irlandeses, dos ramas, nada de eso, somos todos palotinos. Alfredo Liden lo decía siempre, yo me acuerdo, una vez Salvador le dijo, ese padre de los palotinos alemanes, no, dice, no hay palotinos alemanes, somos todos palotinos, somos una única familia, divididos en jurisdicciones diferentes, para una mejor organización. En 1946 la delegación de la provincia alemana es constituida en región, provincia, que se llama Nuestra Señora de Luján. El mismo año se crea la región de ¿para qué me dieron esto si no lo uso, no? Se crea la región en Uruguay. En 1985 la región Nuestra Señora de Luján funda en Bolivia, en el 2000 es declarada autónoma de la provincia alemana, es una provincia de una región autónoma. En el 2003, mire, recién en el 2003 se aprueba al experimento el Estatuto de la Unión del Apostolado Católico, lo aprueba la Santa Sede. Y en el 2008 la aprobación definitiva. Porque esta idea de una unión donde laicos y clérigos tuvieran igualdad de pertenencia no entraba en la mentalidad de la Iglesia. No entraba en la mentalidad de la Iglesia. Y en 2016 se funda el Instituto Palotti de Habla Castellana, que es para la promoción del carisma palotino. Esto un poco dando el contexto palotino. El contexto eclesial de aquel tiempo. Había pasado el Concilio Vaticano II, que fue un cambio muy profundo en la vida de la Iglesia, en su manera de celebrar, de vivir la fe. Y se había realizado la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Miren, esto es algo que tenemos que señalar, porque es una riqueza de América Latina. En otras partes del mundo no se ha dado de que conferencias de varios países se constituyeran como una conferencia episcopal. En aquel momento, la primera reunión de la conferencia episcopal es en 1955 en Río de Janeiro. La segunda es en Medellín en 1968, la tercera es en Puebla en 1979, la cuarta es en Santo Domingo cuando fueron los 500 años del inicio de la evangelización. Sería 1992. Y la última fue en Aparecida, en la cual participó el cardenal Bergoglio, que fue la quinta. Esas fueron las 5 conferencias del Episcopado Latinoamericano. La segunda, Medellín, tuvo como objetivo leer desde América Latina el Concilio Vaticano II. Eso hizo una transformación muy profunda en la Iglesia latinoamericana. El Concilio Vaticano II, y después los obispos argentinos leyeron Medellín y el Concilio Vaticano II en lo que fueron los documentos de San Miguel, que fueron muy importantes. Y ideas como Iglesia, pueblo de Dios, donde todos pertenecemos, el sacerdocio bautismal, todos somos un pueblo sacerdotal, la universalidad de la vocación a la santidad, la vocación universal a ser evangelizadores, todos somos evangelizadores, el diálogo con la humanidad, Gaudium et Spes, los gozos y las tristezas, las angustias y las esperanzas de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo son los gozos y las esperanzas, las tristezas y la angustia de la Iglesia. Nada es verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Yo siempre digo, 2 íconos o iconos del Concilio Vaticano II fue la visita de Pablo VI a las Naciones Unidas. Era la primera vez que un papa iba a las Naciones Unidas. Él está ahí abajo y están todos los representantes de las naciones ahí arriba. Y Pablo VI le dice, les ruego, les imploro por la paz y la justicia en el mundo, ¿no? Y el abrazo de Pablo VI con Atenágoras, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, se habían excomulgado ambas iglesias. Ese reencuentro ecuménico, ¿no? El Concilio Vaticano II promueve mucho el ecumenismo. Una iglesia servidora, se produce toda la renovación litúrgica, se pasa a las lenguas vernáculas, se celebra de cara al pueblo,
se renueva la participación de todos en la liturgia, aquí hay nuevas formas, la centralidad de la palabra de Dios, sobre todo en la Constitución Dei Verbum. Hasta ese momento el laico no tenía acceso a la palabra. En el año 1968 mi hermano y mi cuñada me regalan la primera Biblia traducida al castellano. Yo era chico. Y me dicen, anda a decirle al padre que te la bendiga. Voy y le digo, padre, me bendice la Biblia. ¿Quién te la regaló? Mi hermano. Bueno, dice, tené cuidado. Empezá a leer solo el Nuevo Testamento. Yo dije, ¿de qué tengo que tener cuidado? Creo que leí más el Antiguo Testamento en ese momento que después cuando lo estudié, porque quería ver qué era lo peligroso, ¿no? Veníamos de una reforma protestante donde se daba una libre interpretación de la palabra y la Iglesia, para que no se cayera en libres interpretaciones, no había dado acceso a la palabra al pueblo de Dios. Y la palabra la leían solo los clérigos que hablaban latín y griego, porque la palabra estaba escrita en latín y griego. El Concilio Vaticano II abre las puertas de la palabra, la centralidad de la palabra de Dios, el acceso a la palabra como el centro de la catequesis, la palabra como animal, la palabra como presencia real de Jesucristo en medio de nosotros. El diálogo religioso y ecuménico. Y Medellín introduce todo este tema del compromiso desde la fe con los procesos liberadores. La palabra clave de la década del 60 fue la palabra desarrollo, el desarrollo de los pueblos. Pablo VI va a escribir una encíclica, Populurum Progresso, sobre el desarrollo de los pueblos. Aparece por primera vez la palabra teología de la liberación en 1968 con Gustavo Gutiérrez en Chimbote, en Perú. Se crean grupos políticos de liberación, Frente de Liberación, Sacerdotes para la Liberación, ¿no? Este desarrollo de América Latina se descubre que necesita un proceso de liberación para poder desarrollarse. Y por eso un compromiso con todo lo que sea la libertad integral de la persona, la libertad en lo político, en lo social, en lo psicológico, en lo cultural, para que la persona se desarrolle como hijo o hija de Dios. Comienza un compromiso muy fuerte de la Iglesia con la justicia, con el respeto a la vida. Y este contexto es muy importante porque marcó mucho la comunidad de San Patricio. El otro contexto es el contexto político. Tuvimos la dictadura más cruel de nuestra historia cuando acontece este hecho, ¿no? Más cruel de nuestra historia. Nunca se había registrado una dictadura de semejante envergadura, ¿no? Entre los desaparecidos, encarcelados, asesinados, hubo un obispo, sacerdotes, laicos comprometidos en la evangelización, comprometidos en la misión de la Iglesia, mujeres consagradas, hombres consagrados. Fue una época de muchas dictaduras en América Latina. Y un contexto social. San Patricio estaba en un barrio donde en aquel momento había mucha gente ligada al poder, ligada a los militares incluso. Entonces, la palabra profética resonaba de una manera a veces irritante. Esta experiencia que estábamos haciendo en San Patricio en aquel momento era una experiencia de una comunidad cercana a la gente, un estilo de vida familiar. Quizás hoy en día es muy común, en aquel tiempo no era común. Nosotros como formandos, como seminaristas, teníamos trabajo laboral. Trabajábamos en los colegios, dábamos clases, poniendo nuestros bienes en común. Era una experiencia de acercamiento a la gente, de acercamiento al mundo del trabajo, es decir, que el consagrado tuviera una dinámica de vida que no lo separara de la gente, sino que desde su consagración celibataria, de su consagración carismática, pudiera vivir muy cercano a la vida de la gente, ¿no? Este trabajo laboral estaba integrado a la vida sacramental, a la oración, al estudio, a la vida comunitaria, ¿no? Formaba parte de una experiencia formativa, ¿no? Todos nosotros generalmente a la mañana salíamos a trabajar en diferentes lugares, volvíamos mediodía, tarde, teníamos nuestro momento de oración a las 3 de la tarde muy intenso, nuestro diálogo, el té y a estudiar, ¿no? Es decir, y los fines de semana mucho trabajo pastoral. Y por eso una formación desde la realidad pastoral. Incluso hasta ese momento nuestros seminaristas estudiaban en Brasil y piden regresar a Argentina para formarse desde esta realidad social que se estaba viviendo, esta realidad pastoral acá, ¿no? El tema de poner en común los bienes, yo siempre digo, cuando entré, poner mis libros en común fue un parto, pues yo amaba mis libros, ¿no? Entonces, pero fue un diálogo formativo
que acompañaba los procesos, ¿no? Alfie, que era nuestro formador, tenía un diálogo muy continuo con nosotros, muy de evaluar, muy de ver, y una fuerte inserción eclesial. San Patricio era una comunidad muy inserta, en el decanato, en los seminarios de catequesis. Alfie apenas llegó, fue nombrado decano, Alfredo Arien participaba de los encuentros comunitarios. Era una comunidad que servía a la iglesia local, a la iglesia diocesana. La experiencia de las 3 mamás. La mamá de Alfie, y acá me decís Carmen, los primos, cuando el padre Cornelio Ryan le va a dar la noticia, esta mujer de fe reza, ora, y la frase fue: bendita sea la santa voluntad de Dios, yo prefiero ser la madre de uno de los muertos y no ser la madre de uno de los asesinos. Esta mirada de fe, es decir, mi hijo dio la vida, y en el dolor también siento el orgullo de que dio la vida, ¿no? La mamá de Emilio, Gastón, soñó la muerte de Emilio tal como estaba vestido antes que sucediera el hecho, la noche anterior, ¿no? Tal es así que creo que tu tío, cuando fue a reconocer el cadáver de Emilio, ella le preguntó cómo estaba vestido, y estaba vestido como ella lo soñó, ¿no? Cuando el padre Kevin, acá en Areco, fue y ella estaba ahí en la vereda y vio la cara de Kevin, lo primero que preguntó qué le pasó a mi hijo, ¿no? Porque se dio cuenta de lo que había pasado. Mi hijo también, ¿no? Ella había escuchado que una comunidad de seminaristas, por una vecina, había sido asesinada en Buenos Aires, ¿no? Pero sobre todo, frente al cadáver de Emilio, ella pidió que yo no guarde rencor, que no haya violencia dentro mío, que yo pueda perdonar. Y creo que nunca se le escuchó una palabra de rencor ni de violencia, ¿no? Fue testigo del perdón. Ella leyó una lectura en la misa ese día. La mamá de Salvador ya les conté. ¿Por qué dieron la vida a ellos? Hay un hecho que fue significativo. El lunes anterior, en un día de mucho frío, nosotros nos reunimos en la sala de comunidad y, entre otras cosas, Alfie hizo esta pregunta. Miren, yo sé que está desapareciendo gente, la mano viene dura, la cosa está difícil, hay mucha represión. Tenemos que seguir en este lenguaje de defender la vida, anunciar la justicia, en este lenguaje de cercanía de la gente, de defensa de los más pobres, de los más débiles, o es un momento para callar y retirarnos. Y la respuesta de ellos fue: tenemos que ser fieles a Dios antes que a los poderosos de este mundo. Ellos no prevían de que podían morir, pero sí que les podía pasar algo por ser fieles al Evangelio. Y eso lo constituye en mártir. Ellos dieron la vida por fidelidad a Cristo y al Evangelio, desde una experiencia eclesial de compromiso con la justicia y el respeto a la vida. Y abiertos al magisterio de la Iglesia, era lo que la Iglesia nos estaba orientando en aquel momento, ¿no? Y esto era lo que los unía a los 5. Miren, los que vivimos la época del 70 sabemos que fue una época muy politizada. En todas las familias se hablaba de política y por ahí había radicales, peronistas, conservadores, liberales, se discutía, se hablaba. Eso era San Patricio. Los 5 pensaban diferentes. No los unía un proyecto político partidario. No los unía una ideología. Ideológicamente eran muy diferentes. En todo eran diferentes. Pero los unía esta experiencia de iglesia marcada por el Concilio Vaticano II y por Medellín, de compromiso con los valores del Evangelio, con los valores humanos, vivir el compromiso social de una experiencia de fe y una experiencia del Evangelio, ¿no? Por eso yo siempre digo, hay como 2 calumnias de ellos. Los que lo quisieron identificar con la violencia, es decir, en algo andarían, había armas ahí adentro, yo nunca vi ni un arma de juguete ahí adentro. O los que lo quisieron utilizar ideológicamente para justificar posturas ideológicas. Yo a veces cuando escucho que alguno desde un sector ideológico quiere pintarlo a Alfie de determinada manera, Alfredo de determinada manera, pero no tienen la menor idea, no saben ni quién fue Alfie ni quién fue Alfredo. Es decir, nunca se identificarían con determinadas posturas con las cuales se lo quieren hacer identificar, ¿no? Nunca. Porque además no se metían en este tipo de cosas, Alfie no entendía nada de política, Alfredo tampoco. El tema era el tema de la justicia desde el Evangelio, ¿no? Por supuesto se hablaba de política porque toda la sociedad en aquel momento hablaba de política, ¿no? Y yo creo que lo importante de ellos no fue solo la muerte, fue la vida de ellos. También, los que los conocimos, hemos aprendido de ellos una experiencia de fe.
y por eso estoy convencido que hoy son luz y vida, ¿no? Sus vidas nos llevaron al encuentro de Jesucristo. Sus vidas, los que lo hemos conocido, nos ayudaron a crecer en la fe, a madurar en el amor, a vivir animados por la esperanza. No nos enseñaron una ideología partidaria, no fueron militantes de un proyecto de transformación política social. Fueron hombres de fe que nos enseñaron a vivir un evangelio comprometido con la realidad. Un evangelio hacedor de una sociedad nueva. Nos enseñaron a trabajar por la justicia, por el respeto a la vida, pero desde un compromiso de fe. Nos enseñaron a descubrir nuestro lugar en la iglesia y en el mundo, desde el carisma palotino. Nos impulsaron a ser anunciadores de esa fe, una fe que nosotros hoy estamos llamados a vivir de una manera especial. Los tiempos difíciles de la historia son tiempos para madurar en la fe. Y ellos 5, con su vida, su palabra, su testimonio, su entrega, nos ayudan a madurar en esa fe. Una fe que le dice a Dios, como María, no entiendo, Señor, lo que está pasando, hay cosas que me provocan incertidumbre, hay cosas que humanamente son imposibles, ¿dónde está la solución? Para Dios nada es imposible, que se cumpla a mí tu voluntad, ¿no? Fueron hombres que nos ayudaron a entregarnos a la voluntad de Dios en los tiempos difíciles y a confiar en Dios. Ese era el testimonio que yo quería dar. Muy bien, me abro a las preguntas con toda confianza. Sí. Me interesa saber cómo en la congregación palotina usted explicó también su raíz, si se quiere, europea, una inglesa, una alemana, permeó el proceso de evangelización sobre la base de la cultura latinoamericana, lo que por ahí ellos llamaban la cultura popular, ¿no? Como diferenciación de la cultura eclesiástica. ¿Cómo se dio ese proceso que en realidad pareciera como más enraizado en la cultura popular, siendo que como vos, bien explicó, estaban transitando su pastoral en un barrio que no se caracterizaba por representar esa cultura latinoamericana o la cultura de los pobres, ¿no? Fue una gran discusión el tema del barrio, porque unos querían que fuéramos a otro barrio, otros querían permanecer en ese barrio. Esto que dice de la cultura popular es una riqueza muy fuerte de Argentina, ¿no? El teólogo Lucio Gera y otros teólogos, se me fue el nombre de este jesuita, Tello Farrell, y el otro jesuita en filosofía, pero Tello Farrell también, fueron hombres que pensaron la pastoral desde la realidad, ¿no? Es el aporte argentino a la teología, ¿no? Eso es muy importante. Para nosotros era muy motivador. Lucio Gera era muy motivador en aquel momento. Todo lo que fueron la peregrinación a Luján, los encuentros de Pentecostés. Ese Pentecostés anterior habíamos estado junto con Emilio, nosotros también participando de todo eso. Yo creo que cada uno fue haciendo su proceso en la medida en que podía, ¿no? Es decir, buscando caminos de inserción. No era fácil buscar esos caminos de inserción desde la cultura. Yo digo, cuando nosotros fuimos a Bolivia en 1985, lo hicimos con mucha generosidad, fuimos a atender una zona que era muy necesitada, fuimos a prestar un servicio, pero no nos preparamos culturalmente para partir de esa cultura de repente, ¿no? Es decir, todo esto de la cultura era algo nuevo, que San Patricio encarnaba fuertemente, pero quizás no todo encarnaba, no por mala voluntad, sino porque eran procesos que estaban surgiendo y que se están empezando a conocer en ese momento, ¿no? Entonces hubo como diferentes posturas pastorales. Ahora, yo creo que algo que caracterizó siempre a los padres y hermanos palotinos es la cercanía a la gente y la vida familiar en nuestras parroquias y la promoción del laico, ¿no? A mí me ha tocado, yo ya llevo con esto casi 13 años de regional, fui casi 10 primero, otros 3, y en todas mis visitas a las comunidades y a los obispos, lo que me dicen es eso. Es decir, en las parroquias de ustedes, en los colegios se vive un clima de familia, de encuentro, de iglesia participativa, ¿no?
Nosotros como región intentamos hace unos años comenzar un proceso de mucha más inserción, fuimos al barrio más pobre de Córdoba, fuimos a Bolivia, en la periferia de Buenos Aires hemos atendido comunidades y hay todo un esfuerzo, pero como toda comunidad estamos en la búsqueda de eso y en la realización. Yo creo que hoy en día, en la década del 70, era como que mucho más un cambio geográfico, irse a vivir, un cambio ideológico, quizás muy marcado por lo ideológico en aquella época. Hoy en día hay una opción más evangélica, más de silencio, y un estar desde la gente más desde la mentalidad, es decir, abrirnos a buscar juntos. Esto que se llama la iglesia sinodal hoy en día, ¿no? La iglesia sinodal, la palabra sínodo significa caminar juntos, ¿no? Una iglesia que quiere caminar juntos y por eso discernir juntos. La iglesia sinodal no es ponernos de acuerdo entre nosotros nada más, no es un convenio humano, no es un consenso. Dejamos contento a todo el mundo, es juntos preguntarle a Jesús qué quiere de nosotros como discípulos de Él, como iglesia, y por dónde nos quiere llevar, donde todos tenemos que hacer este discernimiento, juntos. Sí. Yo creo que en ese tiempo en la iglesia pasó lo que pasó en la sociedad. Hubo diferentes posturas. Hubo hombres y mujeres que se jugaron por la verdad, por el evangelio. Hubo hombres y mujeres que no entendieron lo que estaba pasando. Hubo hombres y mujeres que tuvieron mucho miedo y hubo hombres y mujeres que fueron cómplices de la dictadura. ¿No? Eso me parece que es muy fuerte, es muy real. Y pasó lo que pasó en la sociedad. A mí me echaron del colegio donde trabajaba, porque era peligroso que estuviera ahí, ¿no? Creo que la iglesia ha cambiado mucho, ha hecho un discernimiento. Y también es real, yo siempre lo digo, me olvidé de decirlo esto cuando hablaba de Medellín y hablaba del Concilio Vaticano II. Ese impulso hacia el compromiso social tomó diferentes posturas. Hubo gente de iglesia que buscando la justicia optó por la violencia, la transformación social por la violencia. Hubo gente que optó por un cambio social más, si se quiere, no violento, y hubo un fuerte compromiso misionero, un fuerte compromiso en los lugares más pobres, un fuerte compromiso de promoción social, que no estaba de acuerdo con la violencia, pero sí con un cambio de la sociedad. Hubo gente que lo soñó más idealísticamente, más utópicamente, otros lo soñaron más realmente. Es decir, fue un tiempo, la década del 70, de mucha búsqueda, con diferentes posturas. Y uno tiene que mirar ese tiempo ubicándolo en ese contexto, ¿no? Fue un despertar de la iglesia muy fuerte ante el compromiso social, ¿no? Donde algunos veían que solo el camino posible era la violencia, otros decían no, la violencia nunca se justifica, queremos una transformación social, queremos un compromiso más misionero. Y hubo dentro de la iglesia obispos que promocionaron un tema de mucha más justicia, Monseñor Angelelli fue asesinado, ¿no? Y hubo otros de una pastoral más tradicional y hubo otros que vieron solamente atacar al enemigo violento sin posibilitar ningún diálogo ni un cambio social, ¿no? Yo creo que hubo diferentes posturas. Y en la iglesia pasó lo que pasó en la sociedad. Creo que este es otro momento de iglesia. En la década del 70 nosotros teníamos un episcopado que desde América Latina se miraba como un episcopado sumamente conservador. El nacionalismo católico influyó mucho en Argentina. El padre Kevin siempre decía la cruz y la espada estuvieron juntos, ¿eh? Esta mentalidad de cristiandad. Hoy en día es uno de los episcopados más abiertos de América Latina. En lo litúrgico, en lo pastoral, creo que vimos un cambio muy fuerte. Yo creo que sí. La presencia de la cantidad de obispos que hubo, hoy no se conoce, era cuando eran los 25 o los 30 años, fue muy grande, ¿no? El que va a impulsar la causa en su momento va a ser el cardenal Bergoglio. Yo le decía, estoy hablando con el cardenal Poli también, y él está muy entusiasmado con que podamos impulsar la causa, ¿no?
No sé si todos los obispos lo ven, porque no lo conozco a todos, pero por lo menos con lo que uno va conversando. Sí, hermana. Mira, yo siempre digo, para mí se me vino el mundo abajo. Alfie era mi director espiritual, mi comunidad era San Patricio, yo al resto de los palotinos los conocía de vista, es decir, se me desarmó la comunidad, ¿no? Yo no quería volver a mi casa porque era como haberme casado y volver a vivir con mamá. ¿Por dónde seguir, no? Fue una experiencia de mucha soledad y te digo, de mucho miedo. Yo tuve mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo, yo me quedé todo el 76 y 77 acá, hice mi noviciado en el 77 en Argentina. Cuando en el 78 voy a estudiar a Brasil, nosotros tenemos un seminario, es una casa muy grande allá. Yo estaba en el último piso, estaban todas las luces apagadas, estaba solo porque había ido a buscar algo, y dije, en mucho tiempo es la primera vez que estoy solo y no tengo miedo, porque no estaba en Argentina. Es decir, fue una experiencia de mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo con Jorge Kelly, con Miguel, cuando nos encontrábamos, por ahí dormíamos con el palo de escoba al lado, como si eso hiciera algo, dormíamos con el rosario en la mano todas las noches, pero a la vez fue una experiencia honda y profunda de la gracia de Dios. Yo sentí una fortaleza, un consuelo, un poder perdonar que no eran míos, no era humano, no tenía nada que ver conmigo, venía solo de Dios, ¿no? Entonces fue ese cómo Dios actúa portentosamente en los momentos más difíciles de tu vida. La experiencia de la gracia y del actuar de Dios, ¿no? Y hoy en día yo no entendería mi sacerdocio sin la imagen de ellos, ¿no? Yo más de una vez cuando tengo que preparar una predicación, tengo que confesar, tengo que orientar a alguien, me vienen palabras, imágenes, actitudes. Yo siento que hoy en día siguen nutriendo mi ministerio sacerdotal, ¿no? Y siento que me siguen acompañando desde el testimonio de vida. Fue donde yo mamé, digamos, primera experiencia de vida consagrada y el carisma palotino, ¿no? Cuando yo llegué a Santa María, en Brasil, y empecé a estudiar Palotti, era como que ya lo había vivido en esa comunidad, ¿no? Esa experiencia así de iglesia, de participación. Y rescato de cada uno, ¿no? Es decir, cuando se me salta la cadena, me acuerdo de la paz de Alfredo. Cuando tengo que decir algo, me acuerdo de lo que Alfie nos enseñaba en el discernimiento. Cuando me siento desanimado, me acuerdo de la pasión de Salvador o del compromiso de Emilio. Y cuando hay que decidir cosas, me acuerdo de la serenidad de Pedro. Es decir, como que de repente son imágenes que siguen todavía influyendo en mi vida, ¿no? Sí. Bueno, Kevin, esto lo mató. Es decir, conocerlo a Kevin antes, conocerlo después fue un golpe durísimo. Él siempre decía, perdí mi amigo, mi hermano que era Alfredo Lien, mi profesor, mi informador que era Pedro, y uno de mis discípulos que era Alfie. Es decir, perdió las tres personas que efectivamente estaban más ligadas a él. Él lo amaba a Emilio, por ejemplo, de acá de Areco, ¿no? Lo valoró mucho Salvador, lo acompañó mucho Salvador. Para Kevin fue un golpe, pero también yo creo que actuó la gracia en él. Fue el hombre que recuperó la memoria y en cosas concretas. Es decir, hoy en día todo lo que se está sistematizando, todo lo que tenemos digitalizado, es por todo el material que Kevin juntó, mantuvo y habló y comunicó y dijo, ¿no? Por eso yo creo que Kevin, a través de Kevin nos llega muchísimo de ellos y mantuvo la memoria viva, ¿no? Y esto marcó su vida. Después en un momento él fue superando, como todos, haciendo el duelo, y me parece que siguió muy marcado por todos ellos, ¿no? Una personalidad muy parecida a la de Alfredo, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. A los pocos días del hecho, Kevin no estaba en ese momento, no estaba John Mannion, que también había ido a vivir ahí. Estábamos
Jorge, Miguel y yo solo, los tres. Yo estaba durmiendo la siesta, ya aprendí de chiquito a dormir la siesta, ¿viste? Cuando sea cura ya lo tenía incorporado. Y viene Jorge y me dice, che, gordo, dice, despertate que hay un oficial del ejército que nos quiere hacer una pregunta. Bueno, fuimos a la sala de comunidad, muy prepotente. Era un oficial del servicio de inteligencia del ejército. Nos hizo preguntas así sobre la vida de ellos, sobre nuestra vida. Y en un momento se paró, empezó a recorrer la casa y se llevó una agenda que era de Alfie Kelly. Es interesante porque esa agenda aparece después en el despacho del ministro del Interior, Arrindegui, junto a la carpeta que Monseñor Angelelli llevaba en su camioneta con las pruebas del asesinato de los 2 sacerdotes del Chamical. Cuando terminó el novenario, él tomó su camioneta, iba a Córdoba a llevar esas pruebas y es en el camino que lo asesinan, ¿no? Y esto lo dice Peregrino Fernández, un cabo de la policía arrepentido, está la declaración de él, donde él ve la carpeta y ve la agenda de Alfie en el despacho de Arguindegui. Y es entendible porque en aquel momento había mucha lucha de poder entre el ejército y la marina, de que el servicio del ejército viniera a investigar qué había hecho la marina, de repente, ¿no? Se cerraba perfectamente. Cuando este oficial se va, había un custodio en la puerta, Jorge se va a comprar en el kiosco, quedamos Miguel y yo, tocan el timbre y como hacíamos en ese momento, todos los que estábamos en la casa bajábamos juntos, bajamos los dos juntos. En aquel tiempo San Patricio tenía un vidrio al costado, esos vidrios con alambre que se ven en la sombra, y vemos la sombra de un uniformado con un arma larga. Nos abrazamos y dijimos, llegó nuestro momento, ahora nos toca a nosotros. Y cuando abrimos la puerta, era la policía del lugar, la seccional, que había recibido denuncias de los vecinos de que habían visto un coche sin patente parado frente a la parroquia. El coche sin patente era del oficial que había estado antes, ¿no? Entonces, ellos tenían la obligación en ese momento de entrar a la casa, entraron a la casa, vieron que no había nada, que no pasaba nada y se fueron, ¿no? Pero ese era el clima que se vivió posteriormente a todo eso, ¿no? Un clima así de mucho miedo, ¿no? Pero a la vez que nos ayudó mucho a rezar. Y yo quiero destacar la presencia de muchos laicos que vinieron y se quedaban a dormir con nosotros esas primeras noches, ¿no? Sí. Sí, sí. Voy a contar la experiencia que sentí, que viví de tu relato. Tu relato me conmocionó porque tu vivencia fueron las leyes. Y me sentí como un dron acompañándote en el relato, mirando todo eso por lo que soñaban y por lo que luchaban. Y me pregunté, ¿qué estarán pensando ahora, muchas décadas después? Porque el contexto de cambiar esa realidad de tu sueño en esa época era mucho mejor que el de ahora. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué crees que están sintiendo tus compañeros que estuvieron con vos en el cine, tus acompañantes anteriores, en este momento? ¿Qué crees que pensarían de cómo estamos? ¿De a dónde llevamos ese país que ellos soñaban mucho mejor y que querían cambiar esa realidad que era mucho mejor que la de ahora? Kevin, hablando de Kevin, siempre decía que todas las noches le decía a ellos, ustedes sí que fueron vivos, ¿eh? Se fueron y nos dejaron a nosotros, ¿no? Y Mamerto Merapache siempre que me ve me dice, vos no te salvaste, lo que se salvaron fueron ellos, ¿eh? Porque ellos están junto a Dios, ¿no? Es muy difícil, quizás yo no quisiera caer en lo que caen algunos, de hacerle decir a ellos cosas que quizás no dijeron. Ahora, desde lo que yo los conocí, yo coincido con usted, la década del 70 fue una década de grandes ideales, con sus equivocaciones, sus grandes errores, pero ese soñar con un mundo diferente, pensábamos que ya venía,
¿no? Pensábamos que ya venía, ¿no? Pensábamos que la transformación venía, había compromiso con ideales, quizás por caminos equivocados, por caminos más ciertos, pero había como un ideal de compromiso. Hubo gente que manipuló a los jóvenes, de eso estoy también cierto, ¿no? Hubo una manipulación muy fuerte de los jóvenes. Yo siempre distingo entre el joven idealista que se equivocó, entre aquel que lo manipuló y que hoy está gozando de una buena fortuna, manipulando a los jóvenes. Hubo de todo, pero yo creo que hoy ellos valorarían también nuestra juventud, diferente a la década del 70, con aspectos muy deshumanizantes, muy despersonalizantes, pero con aspectos nuevos que tenemos que escuchar y captar qué es lo que Dios nos está diciendo ante estos jóvenes que tenemos que acompañar hoy en día, ¿no? Ellos también traen cierta novedad del Evangelio y también quieren una utopía manifestada de otra manera. Quizás muchas de sus protestas, muchas de sus formas de vivir nos estén diciendo a los adultos: queremos otro mundo, ¿no? Y creo que si algo me dicen los 5, sentate a dialogar. Trata de captar en el joven y en la sociedad lo que hay de verdad, lo que hay de bueno, lo que hay de humano. Trata de captar sus ideales, partir de su realidad, trata de entenderlos, construir con ellos. No condenés las personas, ellos no condenaron personas. Hay hechos que están mal y tenemos que decir que están mal, esto destruye, tenemos que poner nombre a las cosas, los hechos, pero la persona, nunca sabemos por qué la persona actúa de esa manera. Trata de generar canales de comunicación en donde nuestros jóvenes se sientan valorados y a partir de ahí se sientan escuchados, se sientan comprendidos y a partir de ahí podamos ayudarlos a recorrer un camino de una mayor humanización, de una mayor libertad y podamos predicarle a Jesucristo. Yo noto que tiene que haber una actitud de escucha, de valoración y también de valentía de anunciar explícitamente a Jesucristo. Yo siempre digo, escucho un programa a veces los domingos muy temprano, que relatan, el conductor le pide a personas que cuenten experiencias de ayuda social que están teniendo, de compromiso social, que yo comedores, con la gente de la calle, con los chicos en situación de riesgo. Hay mucha gente comprometida con el bien de los demás, mucha gente. Y cuando él les pregunta por qué haces lo que haces, por qué es lo que terminan, ellos terminan diciendo porque me hace bien, porque yo sufrí en un momento y no quiero que sufran otros, porque recibí mucho y tengo que devolver, porque hay que hacerlo, porque esta es la sociedad que quiero. Casi ninguno dice, lo hago por Cristo y por el Evangelio. Creo que tenemos que partir de eso de bondad, porque donde está el bien está Dios. El que le hace el bien al otro, aunque no lo haga en nombre de Dios, está construyendo el reino. El que trabaja por lo bueno, el que trabaja por la justicia, el que trabaja por atender a su hermano, por cuidar la vida, ahí está el reino de Dios, aunque no lo haga explícitamente por Cristo. Pero tenemos que animarnos a anunciar explícitamente a Cristo y decir, Cristo bendice esto, y el hacerlo por Cristo le da un sentido trascendente a lo que estás haciendo. Pero partir de la bondad que ya existe en el mundo. No querer que esa bondad sea solo patrimonio de la iglesia. Alentar toda bondad, pero poder predicar con valentía a Cristo, decir, esta bondad que vos tenés, Cristo le da un sentido trascendente a tu vida, ¿no? Esto es lo que... Muy bien, jefe. Muchas gracias, muchas gracias.